El fuego no olvida, y la traición menos. Esa noche el mármol de Xolotl, la capital de los reinos antiguos del altiplano mágico, se tiñó del rojo más puro que existe, el de una reina que amaba demasiado. Elowen sintió el beso del acero antes de ver el brillo en los ojos de su prometido, Ictán, el capitán de su guardia. Fue el mismo que juró protegerla hasta la muerte. Y aún así, fue él quien sostuvo la antorcha cuando su hermana encendió las hogueras que consumieron su cuerpo y su trono. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de amor más prohibida que jamás existió en el reino de Etelgard del Sur, donde dos almas destinadas a destruirse descubrieron que su conexión podía salvar o condenar mundos enteros. Antes de que termine este relato, conocerás el precio que pagaron por desafiar las leyes ancestrales del fuego y de la sangre. Descubrirás los secretos enterrados en las cenizas del pasado y entenderás que el amor, cuando arde de verdad, nunca se apaga, ni siquiera cuando todo parece perdido. Prepárate para una historia donde la venganza y la pasión bailan sobre las ruinas de un reino traicionado. Suscríbete y comenta. ¿Qué poder elegirías tú si pudieras dominar un elemento? ¿O desde qué parte del mundo estás escuchando esta historia? El fuego la consumió, pero no la reclamó. 3 años atrás, la noche de su coronación, Elowen de Etelgard había sido la esperanza de su pueblo. A sus 23 años, era la heredera legítima de un linaje que descendía de Shunel y Metztli, la unión mística entre llama y luna que fundó los reinos del altiplano hace 1000 años. Su padre había muerto 6 lunas antes, y el consejo de ancianos esperaba que ella trajera una nueva era de prosperidad. Su prometido, Ictán, el joven capitán de la Guardia Real, de ojos como brasas y corazón que ella creía inquebrantable, le había jurado lealtad eterna bajo las estrellas del solsticio. Pero las promesas, como las velas, se apagan con el viento correcto. Esa noche, mientras las campanas repicaban y el incienso de copal llenaba la catedral de obsidiana, Elowen caminó hacia el trono ancestral con su corona de plumas de quetzal y piedras lunares. Las antorchas iluminaban los rostros de nobles y guerreros. Su hermana menor, Náyade, le sonreía desde las gradas con una dulzura que ahora Elowen reconocería como veneno puro. Ictán, parado junto al altar, la miraba con una intensidad que ella confundió con amor. El primer cuchillo vino de atrás. El segundo, de quien más confiaba. Ictán no alzó su espada para defenderla. En cambio, inclinó la cabeza mientras los conspiradores, liderados por Náyade y el consejo corrupto, la arrastraban fuera del templo. La acusaron de brujería prohibida, de intentar invocar al antiguo dios del fuego devorador para esclavizar al pueblo, mentiras tejidas con hilos de codicia. «Perdóname», susurró Ictán cuando la encerraron en la Torre de los Lamentos, la prisión más alta del palacio. «Pero el reino necesita un líder fuerte, y tú eres demasiado compasiva para lo que viene». Elowen gritó hasta que su voz se quebró. Golpeó las puertas de hierro hasta que sus manos sangraron, pero nadie vino. Durante 7 días la dejaron morir de hambre mientras la ciudad celebraba la coronación de Náyade, y en la 8ª noche, bajo la luna roja de los sacrificios, la bajaron de la torre y la llevaron a la plaza central. Las piras ya estaban encendidas. Su hermana, ahora con la corona que no le pertenecía, pronunció las palabras de condena. Por brujería contra el trono y traición al linaje sagrado, Elowen de Etelgard será purificada por el fuego ancestral. Ictán sostuvo la antorcha. Sus ojos brillaban con algo que Elowen tardó en reconocer, culpa mezclada con ambición. Cuando las llamas la envolvieron, lo último que vio fue su rostro apartándose, incapaz de sostener su mirada.
El fuego devoró su piel, su cabello, su ropa. Pero justo cuando su corazón estaba a punto de rendirse, algo dentro de ella despertó, una llama interna, ancestral, que no venía del exterior sino de su propia sangre. El fuego de Alma, el don olvidado de su linaje, rugió en defensa de su espíritu. Y entonces las sombras llegaron, los monjes de la Tis Orden del Mictlán, una hermandad proscrita de hechiceros que dominaban las artes de la muerte y la resurrección. La arrancaron de las llamas en el último momento. La arrastraron a través de portales de sombra hacia su santuario oculto en las montañas del norte, donde la magia antigua aún fluía sin restricciones. Elowen despertó 3 días después en una cama de piedra, rodeada de velas negras y símbolos tallados en obsidiana. Su cuerpo estaba cubierto de runas que palpitaban con luz rojiza. Un anciano de túnica gris, el gran sacerdote, Tlaloc, se inclinó sobre ella. «Has sido elegida por el fuego, niña», dijo con voz grave. «Tu dolor es tu poder. Tu ira, tu combustible, pero si deseas venganza, debes aprender a dominar lo que te consumió. Durante los siguientes 3 años, Elowen dejó de ser la princesa compasiva que soñaba con un reino justo. Se convirtió en Ixchel, la sombra de las cenizas, una guerrera letal, entrenada en el arte del fuego de Alma, una magia que ardía según la intensidad de sus emociones. Aprendió a invocar llamas con solo respirar, a caminar entre cenizas sin dejar rastro, a leer las intenciones de los demás a través del calor de sus cuerpos. Pero el entrenamiento más duro no fue físico, fue emocional. Cada noche los monjes la obligaban a revivir sus recuerdos más dolorosos, a sumergirse en el momento exacto de la traición para alimentar su llama interior. Cada lágrima derramada se convertía en fuego más potente, cada grito ahogado en un arma más letal. Y poco a poco, el amor que una vez sintió por Ictán se transformó en algo más oscuro, una obsesión ardiente por hacerlo sufrir como ella había sufrido. Reunió un ejército de marginados, hechiceros exiliados, guerreros sin clan, criaturas mágicas olvidadas que habitaban en las fronteras del reino. Todos compartían una cosa en común: habían sido traicionados por Aethelgard, y todos estaban dispuestos a verlo arder. El plan era simple pero devastador. Infiltrarse en el baile del solsticio de invierno, la celebración más importante del reino, donde nobles de todas las provincias se reunían en el palacio, bajo una identidad falsa, colocar sellos ígneos en las columnas principales del Salón del Trono, y a medianoche, cuando todos estuvieran reunidos, desatar un incendio que devoraría a los traidores desde dentro. Pero Elowen agregó un toque personal. Quería que Náyade e Ictán la vieran antes de morir. Quería que supieran que la mujer a la que intentaron destruir había regresado más fuerte que nunca. Una noche sin luna, vestida con un traje de mercader extranjera, seda negra bordada con hilos de oro, una máscara de piedra volcánica cubriendo la mitad de su rostro, Ixchel cruzó las puertas del palacio. Los guardias, ahora leales a Náyade, la dejaron pasar sin sospechas. El salón estaba decorado con miles de velas y guirnaldas de cempasúchil, la flor de los muertos. Nobles y guerreros bailaban al ritmo de tambores ceremoniales, sus máscaras de jaguar y serpiente brillando bajo la luz dorada. En lo alto del trono, su hermana reinaba con una sonrisa de satisfacción. El cabello trenzado con plumas de quetzal y el pecho adornado con el collar de piedras lunares que una vez perteneció a su madre. A su derecha, Ictán, ahora general supremo del reino, vigilaba el salón con expresión severa. Había cambiado en 3 años, su rostro era más duro, su postura más rígida,
Pero sus ojos seguían siendo los mismos que una vez la miraron con amor. Ixchel avanzó entre la multitud, colocando discretamente los sellos ígneos bajo las columnas. Cada sello era del tamaño de una moneda, grabado con runas que solo ella podía activar. Nadie notó su presencia hasta que al pasar junto a la mesa principal, su mirada se cruzó con la de Ictán. El tiempo se detuvo. Él frunció el ceño, como si un recuerdo antiguo lo golpeara. Su mano se movió instintivamente hacia la empuñadura de su espada. Ixchel desvió la vista rápidamente, pero ya era tarde. La llama de unión. El antiguo ritual que los había vinculado espiritualmente durante su compromiso palpitó entre ellos como un corazón compartido. Ictán sintió el tirón en su pecho, ese calor familiar que no había experimentado desde la noche de la traición. Se levantó de su asiento, pero antes de que pudiera moverse, una explosión sacudió el extremo este del palacio. No era parte del plan. Algo había salido terriblemente mal. Las llamas brotaron del suelo con furia descontrolada, no del fuego de alma de Ixchel, sino de algo mucho más antiguo y peligroso. Los sellos ígneos habían despertado una energía dormida bajo el palacio, el pon portal del Mictlán, la puerta hacia el inframundo de fuego donde habitaban los dioses olvidados. El suelo se agrietó. Gritos llenaron el salón mientras nobles huían despavoridos. Y en medio del caos, una voz resonó desde las profundidades, ancestral y terrible. Un sacrificio real se debe por cada traición no pagada. El fuego reclama lo que le pertenece. Ixchel comprendió con horror que su venganza había despertado a Tonaltzin, la diosa del sol vengadora, quien exigía justicia sangrienta por la muerte injusta de una heredera real. Y si no cerraban el portal antes del amanecer, toda la ciudad sería consumida por las llamas divinas. Ictán la encontró entre las columnas ardientes, su máscara cayendo al suelo, revelando el rostro que él creía muerto. Elowen, susurró incrédulo, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Ella lo miró con ojos llenos de fuego y lágrimas. Morí por ti, Ictán. Y ahora morirás conmigo si no cerramos el portal. Ictán no había olvidado. 3 inviernos habían convertido su corazón en piedra, pero cada noche, cuando cerraba los ojos, veía el rostro de Elowen entre las llamas. El olor a carne quemada lo perseguía en sueños. La culpa lo ahogaba en cada reunión del consejo, en cada orden que daba, en cada vez que Náyade hablaba desde el trono que nunca debió ser suyo. La traición no había sido su idea, pero la había ejecutado de todas formas. Semanas antes de la coronación, Náyade lo había llamado a sus aposentos privados. Le mostró documentos falsificados que probaban que Elowen planeaba invocar al dios del fuego devorador para esclavizar al reino. Le habló de profecías oscuras y pactos prohibidos, pero sobre todo le hizo una promesa. Si me ayudas a detenerla, salvarás a miles, si no, el consejo la ejecutará de todas formas, y tú morirás con ella por complicidad. Ictán había amado a Elowen más que a su propia vida, pero amaba más al reino que había jurado proteger. Creyó que estaba eligiendo el mal menor. Creyó que podría vivir con la culpa. Se equivocó. Cada día como general supremo era una tortura silenciosa. Náyade gobernaba con crueldad disfrazada de justicia, incrementando impuestos, ejecutando disidentes, convirtiendo el reino que Elowen amaba en una prisión dorada. E Ictán, atado por su propia traición, no tenía poder para detenerla. Hasta esa noche, cuando vio a la misteriosa mercader de vestido negro y máscara de obsidiana, algo en su interior despertó. Era imposible, irracional, pero la llama de unión
el vínculo espiritual que los monjes ancianos habían tejido entre sus almas durante el compromiso, ardió en su pecho por primera vez en 3 años. Solo había una explicación. Eowyn estaba viva. Y entonces el palacio comenzó a arder. El portal del Mictlán se abrió como una herida en el centro del salón del trono, emanando un calor tan intenso que derretía el mármol. Criaturas de fuego puro emergieron de las grietas, serpientes de lava, guerreros espectrales cubiertos de ceniza, aves fénix salvajes que incendiaban todo a su paso. Y sobre todas ellas la voz de Tonaltzin resonaba con furia divina. La sangre real fue derramada injustamente, el equilibrio debe restaurarse, un alma por cada alma traicionada. Náyade ordenó a sus magos de la corte que contuvieran el portal, pero sus hechizos se desintegraban al contacto con el fuego divino. Los nobles huían despavoridos, pisoteándose unos a otros. El palacio se convertía en un infierno. Ictán corrió hacia Ixchel, esquivando columnas derrumbándose y suelos agrietándose. «¿Qué has hecho?», gritó sobre el rugido de las llamas. Ella lo enfrentó. Su rostro visible ahora, marcado con cicatrices de quemaduras que formaban patrones de runas antiguas. Aún así, seguía siendo hermosa de una forma terrible y salvaje. «Vine por venganza», respondió con voz fría, «pero desperté algo peor». «Entonces ayúdame a detenerlo», dijo él, extendiendo su mano. Ixchel retrocedió como si lo hubiera abofeteado. «¿Ayudarte? ¿Después de lo que me hiciste? Dejaste que me quemaran viva, Ictán. Sostuviste la antorcha mientras yo gritaba tu nombre». «Lo sé», susurró él con voz rota, «y he vivido cada segundo en el infierno por eso. Pero si no cerramos el portal ahora, todos morirán, incluyendo inocentes que no tuvieron nada que ver con tu muerte». Ixchel apretó los puños, llamas bailando entre sus dedos. Parte de ella quería dejarlo arder, quería ver el palacio convertirse en cenizas con todos los traidores dentro. Pero otra parte, la parte que una vez creyó en la justicia y la compasión, sabía que él tenía razón. Suscríbete y activa la campana, si estás sintiendo esta historia tanto como nosotros. ¿Estás del lado del perdón o de la venganza? Cuéntame en los comentarios. Los monjes del Mictlán dijeron algo, murmuró Ixchel finalmente, que el portal solo puede cerrarse con el fuego de la reconciliación, pero no sé qué significa. Ictán lo supo de inmediato. Los antiguos rituales de su pueblo hablaban de ello. Cuando 2 almas vinculadas por la llama de unión enfrentaban una ruptura, solo la verdad absoluta podía restaurar el equilibrio. Debían viajar al Templo del Eclipse, en las montañas sagradas del Anáhuac, y someterse a las llamas del Verbo. Un ritual donde cada mentira se convertía en fuego real que quemaba el cuerpo hasta que solo quedara la verdad desnuda. «Es un viaje de 3 días», dijo él, «y el portal se expandirá cada hora. No llegaremos a tiempo». «Entonces tendremos que volar», respondió Ixchel. Invocó a una de sus criaturas, un ave fénix oscura llamada Ceniza, criada por los monjes del Mictlán. La criatura descendió del cielo nocturno, con alas que emanaban humo negro y llamas púrpuras. Era lo suficientemente grande para llevar a 2 jinetes. Antes de partir, Ixchel se volvió hacia el trono, donde Náyade intentaba mantener el control del caos. «Esto no termina aquí, hermana», gritó sobre el rugido del fuego. «Volveré por ti». Náyade, pálida y temblorosa, asintió con odio brillando en sus ojos. «Estaré esperando, fantasma». Ictán e Ixchel montaron a Ceniza y se elevaron hacia la noche, dejando atrás el palacio ardiente. Durante el vuelo, ninguno habló. El silencio entre ellos era más pesado que el humo que los seguía. Ictán quería disculparse, explicar, rogar por perdón.
Pero sabía que las palabras no significaban nada ahora. Solo el fuego diría la verdad. Llegaron al templo del eclipse al amanecer del segundo día. Era una estructura antigua tallada en la montaña misma, con pilares de obsidiana y un altar central donde ardía una llama blanca eterna. Los monjes del Mictlán los esperaban, encapuchados en túnicas del color de la ceniza. El gran sacerdote Tlaloc, mentor de Ixchel, durante los últimos 3 años, les explicó el ritual. Las llamas del Verbo revelarán todas las mentiras que han envenenado su vínculo. Cada secreto oculto arderá en su carne. Cada traición no confesada los marcará para siempre. Si sobreviven, el fuego de la reconciliación nacerá de sus cenizas y podrán sellar el portal. Si no, sus almas alimentarán a Tonaltzin por la eternidad. Ixchel e Ictán se miraron. El miedo brillaba en los ojos de ambos, pero también algo más. Una chispa diminuta de lo que una vez fue amor. «Estoy lista», dijo ella. «Yo también», respondió él. Entraron al círculo de fuego blanco tomados de las manos. Las llamas los envolvieron de inmediato, pero no quemaban como el fuego normal. Estas llamas buscaban la verdad escondida en el alma y la arrancaban sin piedad. La voz de Tlaloc resonó. «Confiesa lo que nunca has dicho. Muestra lo que siempre has ocultado». Ictán fue el primero en hablar, su voz quebrándose mientras el fuego lo mordía. «Yo te amé más que al reino, más que a mi honor, más que a mi propia vida. Pero Náyade me mostró profecías falsas, documentos forjados que decían que invocarías al dios devorador. Me dijo que si no te detenía, el consejo ejecutaría a toda tu familia, incluyendo a tu primo de 7 años. Creí que estaba salvando vidas, pero solo salvé mi cobardía, porque sabía en el fondo que todo era mentira. Y aún así elegí creerlo porque tenía miedo de enfrentar a Náyade y al consejo. Tenía miedo de perder mi posición, y ese miedo me convirtió en tu asesino». Las llamas se volvieron más intensas, marcando su piel con cicatrices que formaban las palabras cobardía y traición. Ictán gritó de dolor, pero no soltó la mano de Ixchel. Entonces llegó el turno de ella. Las lágrimas corrían por su rostro mientras el fuego exigía su verdad. «Yo también te amé más que al reino, y durante 3 años alimenté mi odio porque era más fácil que admitir que aún te amo. Que cada noche, cuando practicaba mi venganza, lloraba porque extrañaba tu risa. Que el fuego que desperté esta noche no fue solo para destruirte a ti y a Náyade, sino para destruirme a mí misma, porque no puedo vivir sabiendo que parte de mi corazón sigue siendo tuyo. Y eso me hace más débil que tú, porque al menos tú tuviste el coraje de traicionarme. Yo no tengo el coraje de dejarte ir». Las llamas la marcaron con palabras que decían amor y dolor entrelazados. Gritó, pero apretó su mano con más fuerza. El fuego los consumió completamente, quemando cada mentira, cada secreto, cada herida no sanada. Y cuando las llamas finalmente se apagaron, ambos cayeron de rodillas, jadeando, cubiertos de cenizas pero vivos. Entre ellos, donde sus manos aún estaban unidas, una nueva llama brotó, el fuego de la reconciliación. Blanco y dorado, que latía al ritmo de sus corazones sincronizados, Tlaloc asintió con satisfacción. «Ahora pueden cerrar el portal. Pero sepan esto, el fuego divino exige equilibrio. Para sellar a Tonaltzin, una de sus almas debe permanecer en el Mictlán como guardiana eterna. Solo así, el balance se restaurará». Ixchel e Ictán se miraron con comprensión silenciosa. Uno de ellos debía sacrificarse, y ambos sabían quién sería. El amanecer sobre Xolotl era de ceniza y sangre. Desde las montañas, Ixchel e Ictán podían ver la ciudad ardiendo.
Las llamas de Tonaltzin se extendían como ríos de lava por las calles, devorando edificios, templos, hogares. Miles huían hacia el campo abierto, pero el fuego divino los perseguía sin piedad. El cielo se había vuelto rojo permanente, como si el sol mismo sangrara. Tenían una hora, quizás menos, antes de que todo el reino desapareciera bajo el fuego vengador. Montaron nuevamente a ceniza, el ave fénix oscura que los había llevado al templo, y volaron de regreso hacia el palacio. El fuego de la reconciliación ardía entre ellos, contenido en un pequeño recipiente de obsidiana que Tlaloc les había entregado. Era su única arma contra una diosa. Durante el vuelo, Ictán rompió el silencio. «Seré yo quien se quede en el Mictlán», dijo con voz firme. «Mi traición abrió este portal. Mi sacrificio debe cerrarlo». Ixchel negó con la cabeza. «Fue mi sed de venganza la que despertó a Tonaltzin. Liberé un mal que no puedo controlar. La responsabilidad es mía». «Entonces déjame darte algo que debí darte hace 3 años», susurró Ictán, acercándose a ella sobre el lomo de ceniza. «Mi verdad completa». La besó. No fue un beso de despedida, sino de reconocimiento, de todo lo que habían sido, lo que habían perdido y lo que aún podían ser en los minutos que les quedaban. Las llamas del fuego de la reconciliación se avivaron entre ellos, calentando sus cuerpos sin quemarlos. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Si uno de nosotros debe arder», dijo Ixchel con voz temblorosa, «que lo hagamos juntos». «¿Qué estás diciendo?» «Los monjes me enseñaron algo sobre el fuego de alma», explicó ella mientras descendían hacia el palacio. «Que 2 llamas pueden fusionarse en una sola si sus portadores están dispuestos a renunciar a su individualidad. Si ambos ofrecemos nuestras almas simultáneamente, nos convertiremos en un solo guardián eterno. Nunca volveremos a caminar entre los vivos, pero tampoco estaremos separados». Ictán comprendió lo que proponía. Era un sacrificio aún mayor que la muerte, renunciar a existir como individuos para siempre. Pero miró a Ixchel, vio la determinación en sus ojos marcados por el fuego, y supo que no había otra opción que pudiera soportar. «Entonces ardamos juntos», dijo él. Aterrizaron en el patio del palacio, ahora convertido en un campo de batalla. Náyade había reunido a todos los magos del reino en un intento desesperado por contener el portal, pero sus hechizos eran inútiles contra el fuego divino. Los soldados intentaban evacuar a los civiles, pero el caos era total. Cuando Náyade vio a su hermana descender del ave fénix junto a Ictán, su rostro palideció. «¿Vienes a verme morir, fantasma?», gritó con histeria. «¿A regodearte en tu venganza?». Ixchel caminó hacia ella con pasos lentos, el fuego de la reconciliación brillando en su mano. Por primera vez en 3 años no sentía odio al ver a su hermana, solo cansancio profundo. «No vine por venganza», dijo con calma. «Vine a salvar lo que queda del reino que nuestros padres construyeron, lo que tú y yo destruimos con nuestras ambiciones». «Yo solo hice lo necesario para sobrevivir», escupió Náyade. «En un mundo de lobos, las ovejas mueren». «Entonces muere como loba», respondió Ixchel, «porque no tengo tiempo para salvarte». Se volvió hacia el portal del Mictlán, que ahora ocupaba todo el salón del trono. Era una grieta dimensional del tamaño de una catedral, con llamas que lamían el cielo y la voz de Tonaltzin resonando como 1000 tormentas. «Almas traidoras, el precio debe pagarse, sangre real por sangre real». Ixchel e Ictán se tomaron de las manos y comenzaron a caminar hacia el portal. Los magos de la corte intentaron detenerlos, pero Ictán ordenó con voz de general: «Retrocedan. Esto es algo que solo nosotros podemos hacer». Al borde del abismo de fuego se arrodillaron juntos.
Ictán abrió el recipiente de obsidiana y el fuego de la reconciliación fluyó entre sus manos unidas. Las llamas blancas y doradas comenzaron a fusionarse con el fuego rojo de Tonal Tzin, creando un espectro de colores nunca antes visto. ¿Listos?, susurró Ixchel. «Listos», respondió él. Juntos pronunciaron las palabras antiguas que Tlaloc les había enseñado. «Fuego que divide, fuego que une. Tomamos nuestro lugar como uno solo. Guardianes del umbral entre vida y muerte, sellamos el portal con nuestra propia existencia, que nuestras llamas ardan eternamente, para que otros no tengan que hacerlo». Las llamas los envolvieron. Esta vez no hubo dolor, solo calor intenso y una sensación de expansión. Sus cuerpos comenzaron a disolverse en luz pura, sus almas fusionándose como dos ríos que se encuentran en el mar. Ixchel sintió los recuerdos de Ictán fluir hacia ella, su infancia como huérfano en las calles de Xolotl, su entrenamiento como guerrero, el primer día que la vio y supo que su vida había cambiado para siempre, la agonía de sostener la antorcha mientras ella gritaba. Ictán sintió los recuerdos de ella, su soledad como heredera en un palacio demasiado grande, sus sueños de un reino justo, el amor que sentía por él tan profundo que dolía, el infierno de las llamas consumiéndola mientras él miraba hacia otro lado, los 3 años de entrenamiento donde transformó su dolor en poder. Todo fluía entre ellos hasta que ya no pudieron distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. El portal del Mictlán tembló. La voz de Tonal Tzin rugió con furia, pero luego cambió. Se suavizó en algo parecido al respeto. 2 almas que eligen la unidad sobre la venganza. 2 llamas que arden por otros y no por sí mismas. El equilibrio se restaura, el sacrificio es aceptado. El portal comenzó a cerrarse, las llamas divinas retrocedieron absorbidas de vuelta hacia el inframundo. Las grietas en el suelo se sellaron. Y en el centro, donde antes estaba la abertura dimensional, apareció una estatua de obsidiana, 2 figuras entrelazadas, una masculina y una femenina, sus manos unidas y sus rostros mirando hacia el cielo. De la estatua emanaba un calor suave y reconfortante, como el de una hoguera en invierno. El silencio cayó sobre el palacio. Los magos, soldados y nobles que habían sobrevivido se arrodillaron. Náyade, temblando, se acercó a la estatua y tocó la piedra caliente. Por primera vez en 3 años, las lágrimas corrieron por su rostro sin control. «Hermana», susurró, aunque sabía que Elowen ya no podía escucharla como antes. Pero estaba equivocada. Dentro de la estatua, en el espacio entre la vida y la muerte, Ixchel e Ictán existían como una sola conciencia. Podían sentir el mundo exterior, el alivio de los sobrevivientes, el llanto de Náyade, el amanecer que finalmente llegaba después de la noche más larga. ¿Crees que hicimos lo correcto?» «Dai», preguntó la voz de Ictán en su mente compartida. «Lo sabremos con el tiempo», respondió Ixchel, «pero al menos lo hicimos juntos». «Juntos», repitió él, y en esa palabra había paz. «Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia encendió algo dentro de ti, comparte el video y deja que más corazones sientan el calor de Reina de Cenizas». Los años pasaron. El reino de Etelgard se reconstruyó lentamente. Náyade, marcada por la culpa y el sacrificio de su hermana, abdicó el trono y estableció un consejo democrático donde todas las voces del reino podían ser escuchadas. La estatua de los guardianes gemelos, como comenzaron a llamarlos, se convirtió en el símbolo de la nueva era, un recordatorio de que el amor y el sacrificio podían redimir incluso las traiciones más oscuras. Cada año, durante el solsticio de invierno, el pueblo encendía miles de velas alrededor de la estatua en honor a Elowen e Ictán, y aquellos que se acercaban con corazones puros
Juraban sentir un calor especial emanando de la piedra, como si los guardianes aún velaran por ellos. Con el tiempo, las historias se convirtieron en leyendas, las leyendas en mitos. Pero el fuego nunca olvida. En las noches más frías, cuando el viento soplaba desde las montañas, los ancianos contaban que se podía ver una luz dorada danzando alrededor de la estatua, y si escuchabas con atención, podías oír el eco de dos voces entrelazadas cantando canciones antiguas de amor y sacrificio. Algunos decían que eran solo trucos de la luz y el sonido, pero aquellos que habían amado de verdad, que habían conocido la traición y el perdón, sabían la verdad. El fuego los había separado, el amor los había unido. Y las cenizas los recordarían para siempre, porque en el reino de Aethelgard, donde la magia aún fluía por las venas de la tierra, existía una verdad inmutable. Las llamas más brillantes no son las que destruyen, sino las que iluminan el camino de regreso a casa. Eowyn e Ictán, la reina de cenizas, y su general traidor, habían encontrado su hogar en el único lugar donde podían existir juntos. En el espacio eterno entre dos latidos de corazón, donde el fuego nunca se apaga y el amor nunca muere. Sus llamas ardían aún, guardianes silenciosos de un reino que aprendió que la redención no borra el pasado, pero puede iluminar el futuro. Y eso, al final, era suficiente.